Bienvenido a Luz a las Naciones, donde hoy vamos a tener a Jesús Manzano, pastor en Madrid, un hombre madrileño, que nos va a contar cómo conoció al Señor y cómo se desarrolló su vida, cómo es que un madrileño sirve al Señor. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Bien, ya tenemos con nosotros a Jesús Manzano. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Jesús, un madrileño que conoce al Señor, ¿cuántos años haces de eso? Pues hace ya 33 o 34 años. No era muy habitual, ¿no? No era muy habitual. Yo, si me permites, tal vez yo he conocido al Señor de siempre, ¿no? Porque nací en una familia católica, una familia creyente, y bueno, Dios para mí no era un desconocido. Lo que sí, a través de la Iglesia evangélica, lo que sí he conocido es al Dios de la Biblia, a un Dios mucho más personal, y se estableció una relación completamente distinta entre Dios y yo. Eso es lo que creo que la Iglesia evangélica me aportó, digamos, a mi conocimiento de Dios. ¿Y cómo fue ese contacto con la Iglesia evangélica? Porque hoy en día, y tú en la función que cumples, quiero contarles que Jesús, aparte de pastor de la Iglesia de Cristo, es presidente del Consejo Evangélico de Madrid y cumple una función, y él, como poco, sabe cómo ha crecido la cantidad de iglesias evangélicas, pero en aquella época no era así. No, en aquella época la verdad es que no era así. Había iglesias, lógicamente, pero no con la explosión que existe hoy en día. Iglesias, digamos, tradicionales, que venían ya desde la Ley de la Libertad Religiosa del año 1966, pero no el número de congregaciones que después se fueron desarrollando al respecto. Yo era una persona, como digo, era una persona creyente, y por razones de trabajo fui a vivir a la ciudad de Sevilla. Y entonces allí mi fe católica se fue resquebrajando, porque me encontré en una ciudad donde parece que es una ciudad religiosa, ¿no? Con todo el tema de la Semana Santa, de Sevilla, todo ese tipo de cosas, pero sin embargo me encontré con una sociedad muy superficial en el punto de vista religioso. En mi trabajo también, el sacerdote que ahí iba, pues la verdad es que era un hombre que cumplía su trabajo nada más, pero no tenía amor por la gente, ni se preocupaba por... Yo trabajaba en las cárceles, no se preocupaba por los presos, y todo eso me hacía enfadarme. Me hacía enfadarme porque me daba rabia, digo, parece mentira esta gente, ¿qué clase de Dios se han hecho para ellos mismos, ¿no? Yo acostumbrado, digamos, a Castilla, donde Dios era algo mucho más serio, más solemne, sin embargo allí todo era muy superficial, ¿no? Entonces, con motivo de los mundiales del año 1982, en la prisión de Sevilla en la cual yo estaba trabajando, entró un grupo cristiano que era Juventud con una Misión. Todos ellos fueron a hacer una serie de actividades con los presos durante una semana. Pues un día echaron una película, otro día echaron una obra de teatro, otro día hicieron diferentes tipos de actividades. Y el último día hacían una charla general para los presos que quisieran ir a escucharlo. Entonces ese día a mí me tocaba, estaba de servicio, y entonces como yo he sido católico muy practicante, pues hombre, yo creía en la fe católica, y mi idea al asistir a esa reunión fue que en el momento que dijeran algo en contra de la Iglesia Católica, yo iba a suspender la reunión. Esa fue la idea con la cual yo entré en esa reunión. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que la persona que yo escuché allí hablar, primero me impresionó porque era una persona joven, no una persona seglar, no era un sacerdote. Me impresionó porque tenía una Biblia en la mano, cosa que yo me había educado en un colegio religioso y nunca había visto a los sacerdotes con la Biblia, ¿no? Y entonces me impresionó, y todo aquello que él dijo, la verdad es que no estaba en desacuerdo con lo que yo creía. Entonces, algo me pasó allí en esa reunión. Cuando terminó la charla, yo fui a hablar con él, y entonces le empecé a decir, bueno, sí, pero es que vosotros lo típico, ¿no? No creéis en la Virgen María, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y él me dijo, ¿quién te ha dicho que no creemos en la Virgen María? Otra cosa es que no la adoremos, pero creemos en la Virgen María. Yo lo único que te voy a decir es que leas la Biblia. Entonces, yo la Biblia entera no me la había leído nunca. Sí me había leído, siendo católico, 2 veces el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces empecé a leer la Biblia ya con otra mentalidad distinta. Dije, bueno, si yo cuando voy a misa, el sacerdote católico
cuando termina de leer el Evangelio o las epístolas, dice, ¿esto es palabra de Dios? Entonces yo entiendo que la palabra de Dios está por encima de la palabra de los hombres, y el propio sacerdote está diciendo que eso es palabra de Dios. Entonces yo empecé a leer la Biblia desde esta perspectiva. Vamos a ver si lo que a mí me han enseñado con toda la buena fe en mi casa, mis padres, en el colegio, los curas, está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y entonces empecé a descubrir que muchas de las cosas que me habían enseñado o no estaban en la Biblia o estaban en contradicción con lo que decía la Biblia. Y entonces, claro, ahí se me planteó la disyuntiva, una de dos, o acepto la palabra de Dios o acepto la palabra de los hombres. Y entonces, claro, lógicamente cuando yo descubro lo que Dios dice realmente en su palabra, no me queda más remedio que ser honesto con lo que he descubierto y, digamos, salir de la Iglesia Católica y buscar una iglesia cristiana que realmente viviera y leyera la Biblia de la forma en la cual yo lo estaba leyéndola. Yo creo que Dios me llevó a Sevilla porque Él sabía de mi catolicismo, de mi ferviente catolicismo, ¿no? Y me llevó a una sociedad donde se me empezaron a producir pues una caída de todas esas ideas, ¿no? Y Dios preparó un caldo, o sea, unas situaciones para que cuando yo escuchara la palabra de Dios estuviera sensible. Estaba tan decepcionado con la religiosidad que estaba viendo allí que cuando vi este hombre hablando de la palabra de Dios, la forma en que lo hacía y con la pasión que lo vivía, ¿no? Pues me tocó, me llenó, porque estaba deseando escuchar eso, Y en el momento que escucho eso, pues cuando me acuerdo cuando ganaron las primeras elecciones, que también fue en el año 82, el Partido Socialista, ese mismo día yo entré en una iglesia evangélica, en una iglesia de Cristo en Sevilla. Entré con mi mujer y a partir de entonces ya, o sea, es decir, no sufrí ninguna crisis de conciencia, de abandono de mi fe, de nada, ¿no? Al contrario, sentí que ya no, mi sitio no era la Iglesia Católica, que mi sitio era una iglesia. Que no tuviste remordimiento, como muchas veces se dice en el contexto de sociedades que culturalmente son católicas, has traicionado la fe de tus padres. Claro, efectivamente hay algunos que son católicos que hablan de eso, es que mis padres me han educado en esa fe. Entonces yo siempre les digo, vamos a ver, tus padres te han educado con la mejor intención y todas las cosas, pero si tú descubres algo que no está de acuerdo con lo que te han enseñado, sea en la fe o sea en cosa, tendrás que tomar decisiones en tu vida y cambiar. Es decir, porque por mucho que tus padres te lo hayan enseñado, si no es verdad, estás viviendo una mentira al respecto. Entonces, yo no sufrí ningún tipo de remordimiento. Claro que vengo de una familia católica, conservadora, con curas, con monjas, con militares, una familia muy conservadora. Pero es que, decir, ahí estaba o mi lealtad con Dios, mi lealtad a la palabra de Dios, o mi lealtad a las tradiciones. Claro. Y creo que por encima de las tradiciones está Dios. Y creo que, por lo que me cuentas, no te habrá traído no pocos problemas o enfrentamientos con tu familia. Bueno, mi familia me ha respetado siempre, no estaban de acuerdo, lógicamente, con ello. Lo que sí hicieron fue, digamos, algunos se enroscaron más en su fe católica, como una reacción, como una contrarreforma, claro. Podríamos decir, como una contrarreforma, se enroscaron en sus posiciones. Pero bueno, yo he seguido en todos estos años, he seguido hablando y me escuchan y de hecho a veces han acudido a actos que hemos realizado y yo creo que algunos de ellos se mantienen por eso que decimos de no dejar, pero creo que sus bases doctrinales no son las mismas ya tampoco. ¿Y cómo se desarrolló Jesús Manzano en una iglesia, en una época donde, vuelvo a repetir, y no quiero ser redundante, pero no era fácil encontrar una iglesia y no era fácil desarrollar su vida como cristiano en alguna de las denominaciones protestantes? No, mi vida se desarrolló después de ese me trasladé a Madrid, al año siguiente, esto fue en el año 82, a final de 82, en el 84 me bauticé por inmersión, porque creí que el bautismo que yo había realizado no era un bautismo válido, primero porque yo no había tomado la decisión de seguir a Cristo, no fue una decisión personal mía, sino fue una decisión de mis padres, entonces yo tenía que tomar mi propia decisión y por eso decidí volverme a bautizar y además hacerlo en la forma que se ha establecido, en la forma bíblica, que es la forma por inmersión, con el precioso significado que tiene de muerte y de nacimiento. Me integro en una iglesia evangélica y la Iglesia de Cristo de Madrid, exactamente,
y bueno, pues soy un miembro más, que asiste a las reuniones, que tiene una vida de compromiso, de fe, pero sigo trabajando en mis ámbitos seglares, en mis profesiones, y lo que intento es vivir mi fe, pues lógicamente dentro de mi trabajo, dentro de mi familia, es decir, bueno, pues ser consecuente con lo que yo creo al respecto. En el camino de la Iglesia, pues las cosas se van desarrollando y por circunstancias de la vida voy asumiendo responsabilidades dentro de la congregación, pues hasta la actual, pero digamos que fue algo nunca buscado, simplemente he estado abierto siempre a Dios y a servir a Dios, ¿no? En el sentido de donde Él quisiera ponerme, ¿no? Y las cosas Dios las va haciendo bien, y creo que en su tiempo y en su momento, pues dejé trabajos, dejé cosas y me dediqué, digamos, a servir a Dios a través de mis hermanos en la ¿Y iglesia. cómo fue el llamado específicamente? Pues el llamado específicamente fue, yo siempre tuve un llamado, digamos, desde muy jovencito, ¿no? Tuve un llamado a servir a Dios. De hecho, en la Iglesia Católica me quise ir de misionero, no misionero sacerdote, pero sí de misionero seglar, me quise ir. Lo que pasa que, de hecho, escribí a los que se encargaban del tema de las misiones, pero tardaron un año por lo menos en contestarme. Entonces, cuando me contestaron, mi vida había cambiado un poco, ya tenía novia, entonces las circunstancias habían cambiado. Pero siempre había tenido un llamado a servir a Dios. En la iglesia nuestra, digamos, bueno, se produce porque en un momento determinado la persona que está llevando a la iglesia se marcha de la iglesia, ¿no? Y no de la iglesia, se marcha, se va a otro país y deja la iglesia. Entonces yo empecé a ver la iglesia nuestra como el pasaje bíblico, como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces me daba pena y tenía carga por mis hermanos que estaban allí, por la falta de dirección en la iglesia. Entonces eso me hizo empezar a coger las riendas, a implicarme más, pero todo desde el punto de vista compartiendo mi mundo profesional, secular, pues con la iglesia, ¿no? Entonces, digamos, ahí fue donde se produce, digamos, el paso hacia adelante, ¿no? Hacia adelante en el sentido de que, bueno, de que había una necesidad dentro de la congregación y entonces, bueno, pues yo sentí ese llamado de Dios a hacerme cargo de esa iglesia y dejé algunos de mis trabajos para tener más tiempo para servir a la iglesia y eso fue, y hasta ahora. Sí, pero ahora ya no te ocupas solamente específicamente de ser el pastor de la iglesia, sino que has asumido otra responsabilidad que obviamente te demanda tiempo. Ya el tiempo de representación ya es un tiempo precioso, pero no solamente eso, sino que estar involucrado no es una parte política puramente, pero sí y en el contacto con el mundo político, claro, para representar a los evangélicos de Madrid. Bueno, es decir, como todo, dentro de nuestro mundo cristiano evangélico, se necesitan personas que se comprometan y que den paso hacia adelante. Por desgracia, cuando tú vas a ciertos sitios, ves que los que están comprometidos casi siempre son los mismos. Casi siempre son los mismos. Y hay poca gente que da ese paso hacia adelante. Entonces, hay necesidades. Entonces, te piden, oye Jesús, tal cual, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me gustaría que fueran otros que lo hicieran, porque creo que hay más personas que deberían involucrarse en la obra del Señor a nivel de representación institucional, como sea, todo ese aspecto, ¿no? Pero la verdad es que tampoco la gente da esos pasos, ¿no? Y a veces los que lo dan, pero tampoco lo dan con el compromiso que se requiere. Lo que no puedes hacer es estar en un sitio y no estar al 100%. Es decir, ¿estás o no estás? Y si estás, tienes que asumir no el cargo, sino también la carga. Entonces, bueno, pues hay unas necesidades, me piden que me quiero presentar, pues decido presentarme. Eso me lleva a tomar otra decisión, dejar otro trabajo que tenía y dejarme sin ningún tipo de trabajos seculares para dedicarme realmente pues, a trabajar dentro del Consejo Evangélico y poder dar lo que uno tiene que dar en este tipo de cuestiones. Y entonces, bueno, veo necesidades y las intentas cubrir de manera, no porque yo sea el mejor, que no lo soy, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos creo que hay que echar una mano a aquellos otros que sí están comprometidos, ¿no? Y no debemos dejar solos, y creo que es necesario que como cristianos nos vayamos comprometiendo y asumiendo responsabilidad. Ojalá fueran muchos más porque nos repartiríamos la carga, ¿no? Pero bueno, de momento es lo que hay. Teniendo en cuenta también que de repente al haber crecido de una forma exponencial, no todo lo que querríamos, obviamente, sí, pero haber crecido de una forma exponencial, es como que también tendría que haber crecido
proporcionalmente la gente que lleve este tipo de cargas? Pues mira, yo creo que no es así. Yo veo cada vez menos compromiso dentro de la Iglesia evangélica. Creo que yo me muevo casi siempre entre los mismos y veo los mismos. Y ya hay mucha gente joven que dice, no, es que los mayores, no, perdona, los mayores queremos dar paso a otras personas. Pero a gente que sea responsable, gente que sepa trabajar y que sepa hacer la cosa y que sepa sacrificarse. Pero hoy día la Iglesia es un reflejo de la sociedad actual. La sociedad actual, la gente no quiere comprometerse, la gente vive para sí, para su ego personal, viven para ellos, nada más. Y dentro del campo evangélico también se produce, por desgracia. Yo, sin ir más lejos, el sábado pasado hicimos el culto de la Reforma, que fue transmitido por Televisión Española. No sé si lo veríais o no lo veríais, pero fue vergonzoso el ver el templo medio vacío, con 15.000, 20.000 o los que seamos cristianos aquí en Madrid. Hombre, luego nos quejamos que no se nos toma en consideración, nos quejamos que no nos dan programas de televisión, que no nos llaman, que no nada, pero cuando nos dan algo y podemos presentarnos como un pueblo no solamente unido, sino un pueblo grande y un pueblo fuerte, no estamos. ¿Dónde están todos esos cristianos? ¿Dónde están todos esos cristianos que no valoran el esfuerzo de una Ferede que ha hecho para conseguir ese programa, de José Pablo Sánchez, de Buenas Noticias, también luchando para que den ese programa, todas esas cosas? Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchos de los cristianos miramos lo nuestro también. Claro. Mi comodidad personal, y perdonad. Sí, no, el tema es que sacaste un tema muy interesante, que es el tema del compromiso, que Jesús fue el prototipo del compromiso, quien se comprometió con el propósito del Padre y que se comprometió con nuestra salvación y se dio a sí mismo, y en el momento que tuvo esa debilidad humana dijo, si es posible pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Eso implica que el compromiso también lleva a la negación. Hombre, claro. Es decir, tenemos que entender que el Señor dice, niégate a ti mismo. A mí hay veces que me apetece estar en mi casa, o estar paseando, o estar disfrutando por ahí del campo. Es decir, pero ¿es eso realmente lo que tengo que hacer? ¿Ese es el sitio donde tengo que estar en ese momento? Si tengo que estar en otro sitio, tendré que estar allí. Porque como cristiano me tengo que negar. ¿En aras a qué? En aras a una bendición mayor, a un privilegio mayor, no me refiero de posición, sino de manifestación delante del pueblo, ¿no? Entonces, yo creo, y yo lo veo así, que hoy día la Iglesia evangélica se está burguesando esa Iglesia evangélica, o los cristianos que forman parte de la Iglesia evangélica. Sí, porque la Iglesia es la institución, claro, la Iglesia y está compuesta por una personas, serie de hombres, claro, y mujeres, claro, que son precisamente los que toman las actitudes. Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que, que no es tanto sacrificio, pero es una escala de valores en tu vida, de prioridades. ¿Qué es lo que tiene prioritario? ¿Qué es lo que dar una imagen del reino de Dios o qué es prioritario entre nosotros? Porque claro, queremos que la gente conozca a Dios, queremos que la gente adquiera compromisos. Pero hombre, los primeros que tenemos que adquirir compromisos somos los que ya conocemos a Dios al respecto, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que tendríamos que hacer una revisión de todo este tipo de cosas que suceden, que creo que no dan una buena imagen del pueblo evangélico, en este caso. Lo que tengo que decir es que, bueno, yo llevo más de 14 años aquí en España, y una de las cosas que me sorprendió es que aquí en España han logrado un acercamiento y un reconocimiento de parte del Estado que en muchos sitios donde hay una presencia más masiva del Evangelio no se ha logrado. Sí. Hombre, todo eso efectivamente que se ha logrado. Se ha logrado porque hay una serie de personas que están ahí trabajando, pero que están sobrecargadas con todo este tipo de cosas, ¿no? Y mucho del tema en la política, que queramos o no, pues tenemos que tratar con políticos porque son los que mueven los hilos y los que conceden ayudas, subvenciones, los que nos da, es decir, pues todo eso es a base de relaciones personales, de asistir cuando nos invitan pues al acto de la Constitución o al Día de la Comunidad en Madrid, de estar allí, empezar a presentarnos a los políticos, a los alcaldes, una serie de gente, para intentar abrir relaciones y después pedirles entrevistas personales, ¿no? Y eso claro que se está haciendo muy bien por parte del secretario ejecutivo de
del Consejo Evangélico de Madrid, Manuel Cerezo, que el hombre, pues en todos los sitios donde puede estar y para dar, no por él, sino para dar una presencia de la comunidad evangélica, pues busca todo ese tipo de relaciones y se han conseguido muchas cosas, acuerdos, diferentes acuerdos con diferentes consejerías, las consejerías de sanidad, etcétera, de enseñanza, en tema de prisiones, acuerdos que nos dan visibilidad dentro de la sociedad. Pero el tema está que cuando tenemos que nosotros como pueblo manifestarnos más visiblemente, tenemos que estar ahí. Claro. Y aún acuerdos con el Estado, por ejemplo, yo viví en Canadá durante un tiempo, y en Canadá, al igual que en Estados Unidos, un ministro del Evangelio con reconocimiento ejerce como juez de paz sí. en los momentos de, por ejemplo, una boda. Sí. Y aquí se ha logrado eso también. Sí. Efectivamente, hoy día una ceremonia religiosa tiene carácter civil, siempre que lógicamente la persona que lo celebre sea un ministro de culto reconocido, con inscrito en un registro pertinente. Sí, todas esas cosas nos han puesto en una paridad con respecto a las otras confesiones religiosas. Y eso es muy importante, porque tanto Canadá como Estados Unidos son naciones que, a diferencia de España, ellos han nacido eminentemente protestantes. Sí. Entonces, vendría a ser que tienen, digamos, lo que el catolicismo tiene aquí, sí, ellos lo tienen allí. Entonces, el logro hay que verlo desde esa perspectiva, de esa dimensión. Sí. No, el logro es muy importante. Si comparamos, lógicamente, el número de creyentes evangélicos que hay en España con el número de creyentes que hay en Estados Unidos o que hay en Canadá. Es decir, pero ha sido a base de una lucha. Es decir, claro, la lucha del reconocimiento de la igualdad de derechos de los cristianos evangélicos no es una lucha que viene ahora, viene desde de la Comisión de Defensa Evangélica, es decir, desde los años 50 y tantos. O sea, que en el régimen de Franco hubo una serie de cristianos evangélicos que se unieron pues para intentar defender los derechos nuestros, y se consiguió prácticamente los acuerdos de libertad religiosa del año 66. Pues ahí muchos de nuestros hermanos estuvieron luchando y estuvieron batallando para obtener lo que se consiguió, que es que el culto, que hasta entonces, en la época de Franco, era de las iglesias evangélicas, era un culto privado, se pudiera hacer un culto público, es decir, locales con puertas abiertas donde cualquier persona pudiera asistir. Y hasta poner un cartel. Y hasta poner un cartel, cosa que antes no se podía poner ese tipo de cartel. Pero la lucha no es una lucha de horas, es una lucha que viene por un montón de personas que creyeron en la libertad religiosa, en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, y lucharon por todo ello. Algunos, como yo digo, se quedaron en el camino, no vieron esto, pero son héroes de la fe, ¿no? Claro, lo único que has hecho tú y otros como Manuel es tomar el testigo y seguir. Efectivamente, ahí estamos, es decir, queremos seguir en este reconocimiento, ¿no?, de la Iglesia evangélica, que estemos en una igualdad de derechos como pueda estar pues la Iglesia católica, ¿me entiendes?, o como puede estar cualquier otro tipo de confesión religiosa. Sobre todo con respecto a la Iglesia católica, pues no, aunque sea en teoría la religión mayoritaria, no tendría que haber ciertas discriminaciones que todavía siguen existiendo, que son productos del concordato que se firmó hace años. No estamos hablando de competencia. No. Estamos hablando de equiparación en derechos. Efectivamente. Además hay que tener una cosa muy clara, es decir, nosotros nunca pretendemos quitarle a la Iglesia católica, digamos, los derechos que tenga o los privilegios que tenga. No, nosotros lo que queremos es equipararnos, ¿vale? No se trata de quitarles a ellos, no, porque muchas de las cosas que ellos tienen también nosotros las queremos, ¿eh? Entonces no se trata de quitar, o sea, de ser iguales a la baja, no, sino ser iguales al alza. Claro. Jesús, quiero agradecerte el tiempo que nos has dispensado para compartir tu testimonio y todo este trabajo tan bonito. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme, y espero que lo que hemos hablado sea de bendición. Un placer. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España.